Abajo en la pestaña de unirse, Fanam nos dice buenas noches, justo hoy mi pareja narcisista me bloqueó porque se dio cuenta de que no pudo controlarme, me culpó de muchas cosas feas y todo le dije, ok, cúlpame de lo que gustes y me dijo gracias. Fam, gracias por tu apoyo, justo cuando lo necesitaba, es que tiene que salirse de la casa donde está y quería venirse conmigo y yo no quise porque ha tenido comportamiento agresivo, me dijo egoísta y me bloqueó. Correcto, has hecho lo que tenías que hacer, no debes permitir que se meta en tu casa porque si no después no lo vas a poder echar o no la vas a poder echar, no sé si es un hombre o una mujer, pero bueno, eso no importa, ¿no? Lo importante es que lo rechazaste, si ha tenido un comportamiento contigo que no es el correcto, pues simplemente tienes que cerrarle la puerta y no permitir que se meta en tu vida. Lo mejor que puede ocurrir es que te haya bloqueado. Raza de Bronce, buenas noches desde México. Michael Kelly, buenos días, ya tengo mi librito Piedra Gris, gracias. Bueno, antes que yo, porque la verdad es que a mí todavía no he recibido de la imprenta los libros, no sé si llegarán hoy o el lunes, pero todavía no los he recibido, así que tengo un montón de pedidos que me han hecho personas para que los envíe dedicados y firmados, pendientes de enviar. En cuanto lleguen los enviaré todos juntos. Marcela Cantú Cortés, hola. Paula, se oye, se ve bien. Marcela Cantú Cortés, saludos desde México. Raúl Carrasco Parada, buen día desde Rancagua, Chile. Ah, muy bien, conozco Rancagua. Sí, Marcela Cantú Cortés, sí, se escucha bien. Juan Felipe Minota López, sí señor. Jacqueline Salas, sí se oye. Raúl Carrasco Parada, sí se escucha muy bien. Isabel Ángela Domínguez, buenos días, se escucha bien. Leti M, buenas noches desde California. Lourdes García, hola, qué gusto, sí se oye muy bien, un abrazo muy fuerte, un abrazo para ti, para todos, por supuesto. Isabel Ángela Domínguez desde Cádiz, Chiclana de la Frontera, hola Isabel. Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente, se ve y se escucha perfecto, ya me estoy acostumbrando a este acompañamiento mañanero, gracias por tu ayuda, gracias a vosotros por estar ahí presentes, ya hay una cantidad de gente enorme en el chat, estoy viendo aquí las gráficas y es tremendo la cantidad de personas que hay ya incorporadas y llevamos solamente 3 minutos de conexión. Lo que sí os invito a todos a participar porque hay muchísima gente conectada, pero después en el chat no aparece tanta gente. Hay gente que está solamente viendo y no hace comentarios. A mí me gusta interactuar con todo el mundo, saludar a todos, así que os invito a todos por lo menos a presentaros y a decirnos que estáis ahí para yo poder contestaros y poder saludaros. Adelaida Zuluaga, sabéis que esto de saludar es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Saludar a todo el mundo, ver de dónde sois, desde qué país me habláis, todo eso me encanta, ¿no? Raúl Carrasco Parada, 3 años con un narcisista y hace año y medio de contacto cero sin vuelta. Perfecto, Raúl, eso sí que es un éxito sin paliativos, enhorabuena. María Ángeles Pérez, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, doctor, se oye muy bien desde Argentina. María, saludos desde Texas. Puse la alarma para no perdérmelo. Muchas gracias. Angélica Burbano, buenas noches. Saludos desde Ecuador. Martal González, buenos días, doctor Vicente, desde Panamá. Panamá es uno de esos países que tengo en mi lista, que tengo que conocer y, bueno, a ver si pronto puedo estar por Panamá. María Ávila, buenas noches desde México. Alejandra Galguera, hola, hola Alejandra, ¿qué tal? Pam, aprendí de usted con tanta enseñanza, solo que no pensé encontrarme con otro narcisista, mil gracias por todo. Perla Gil, bueno, acá de nuevo, buenos días don Antonio y a la comunidad del chat, saludos desde Argentina. Ivana, hola, saludos desde Argentina. Loreto, buenas noches, lo llamo de Chile, hola Chile. Alfonso Hipólito Flores, saludos desde Monterrey, Nuevo León, un abrazo. Alejandra Galguera, yo soy Alejandra de Argentina. Gaby Garza, hola, buenas noches, señor Antonio, saludos. Shirley Gómez, saludos y bendiciones desde Cartagena, Colombiaco. Bueno, yo estoy aquí con mi cafetito mañanero. Ya es mi segunda taza, porque yo me levanto a las 5 de la mañana y ya estuve preparando algunos artículos, algunas cosas antes de empezar el directo y ya me tomé la primera taza y ahora ya voy por la segunda. Me imagino que creo que es café de Colombia, o sea que enhorabuena a los colombianos por este maravilloso secreto que tienen.
Lourdes García, 30 años sin darme cuenta, gracias a ti supe y es más, conocí la palabra narcisista. Citro 555, hola, buenas noches desde México, buenas noches, Citro. Alejandra Galguera, lo sigo siempre, muchas gracias por sus consejos. Para mí es un enorme estímulo saber que hay tantas personas pendientes de lo que yo digo, de lo que yo expongo, y esa es la razón por la que estamos aquí y explicamos todo esto para que todo el mundo lo conozca y pueda ponerle un nombre a esas cosas que les ocurren. Hay personas que incluso se da el caso de personas que están en relaciones tóxicas y piensan que eso es la relación normal porque posiblemente eso lo hayan vivido en su infancia, lo hayan vivido en su familia y cuando ya son adultos entienden que esa es la forma de relacionarse y están en ese tipo de relación tóxica, con violencia, con agresividad, con faltas de respeto y lo ven como algo normal hasta que uno explica qué son todos estos trastornos, qué son todas estas relaciones, cómo debe ser en realidad una relación y entonces abren los ojos y toman la decisión de cambiarlo y de intentar ser felices, ¿no? De intentar recuperar esa vida que ellos les hubiera gustado tener, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, siempre es buen momento para comenzar a vivir de nuevo, para romper esas relaciones en las que uno está preso, en las que uno está sometido completamente, ¿no? Miquel Monroy, hola, don Antonio, saludos desde Bolivia. Martal González, oh, qué bien, nos avisa. José Mafla, buenos días desde Ibarra, Ecuador. Raúl Carrasco Parada, los narcisistas se multiplican cada vez más, lo bueno es que despertamos, efectivamente, lo importante, el narcisista está ahí, lo importante es que uno sepa reaccionar y sepa responderle adecuadamente al narcisista, ¿no? Sobre todo, sepa alejarse de él en cuanto lo identifica. Adrián Villanueva, hola, buenas noches, soy psicópata integrado, ya diagnosticado. Bueno, Adrián, pues te animo a que te esfuerces en tratar de controlar tus conductas y en ser la mejor persona posible. Shirley Gómez, Colombia, Colombia, Colombia y café, bueno, exactamente, esa es una combinación perfecta. Sara Elisa Cifuentes Hernández, saludos señor Vicente desde Monclova, Coahuila, México. Lourdes García, viví esclavizada 30 años sin darme cuenta, gracias que existes. Raúl Carrasco Parada, las personas de alta sensibilidad deben estar muy atentos. Silvia Amor, buenas noches, saludos desde Buenos Aires. Raza de bronce, a mí no me parecía nada normal, pero no sabía ni conocía el problema hasta hace unos 3 años que pude ponerle nombre. Pues muy bien. Bueno, me refería antes a algunas personas en concreto que han crecido en familias disfuncionales, ¿no? No todo el mundo ha crecido en familias disfuncionales y no todo el mundo entiende como normal el maltrato y el abuso, ¿no? Buenos días, don Vicente, Diana Números, bueno, esto era Diana Pinzón. Diana Números nos dice, hola, he tenido un psicópata y un narcisista, el psicópata fue peor, el narcisista suele pasar de ser falso, dar más apoyo, el otro es fatal. Silvia Amor, buenas noches, saludos desde Buenos Aires, que me la había saltado. Franci, Elena, hola, tengo a mi ex narcisista en la cárcel y según él ya cambió y quiere volver conmigo, tenemos un hijo, ¿qué me recomiendas? Pues te recomiendo que no vuelvas, que aproveches esa separación para tú crearte una nueva vida. Por supuesto vas a tener que interaccionar con él porque tenéis un hijo de por medio, pero trata de limitar las relaciones al mínimo porque si es narcisista no va a cambiar. Y si está en la cárcel, pues seguramente tendrá algún tipo de conductas no muy adecuadas, así que yo lo que te recomendaría es que evitaras en lo posible mantener relación. Como siempre vamos a aprovechar para recordar que tenemos el libro Contacto Cero, el camino a la libertad, para todas esas personas que todavía no lo tenéis y deseáis tenerlo o que lo necesitáis. Es un manual donde explica todo lo relativo a la técnica del contacto cero, qué reacciones se pueden esperar del narcisista, cómo aplicarlo, qué consecuencias puede tener, todo lo relativo al contacto cero lo tenéis en este libro. Es un libro muy práctico, muy fácil de leer, son unas 70 páginas, o sea que se lee con mucha facilidad, no es hemos tratado de quitar todo el relleno posible para dejar solamente lo verdaderamente importante. Lo tenéis en Amazon al precio de 10 euros o $10 y el formato ebook para aquellos que tienen lector de libros digitales a 4,99.
Aquellas personas que lo quieran tener dedicado pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com y se lo mandamos directamente a cualquier país del mundo sin ningún gasto de envío por el mismo precio que le cuesta en Amazon. Esta semana también ha salido, y lo digo especialmente para Franci, que acabo de leer este caso, el libro de La piedra gris, Convivir con un narcisista, que es para todas aquellas personas que por algún motivo tienen que seguir conviviendo o teniendo relación con un narcisista. Por ejemplo, en el caso de ella, que tiene un hijo de por medio y que ella trata de separarse, pero que tiene que mantener algún tipo de relación porque al tener el hijo necesitan estar en contacto, ¿no? En esos casos la técnica de la piedra gris es la más indicada. El libro ha salido esta semana, yo todavía no lo tengo porque no me ha llegado de la imprenta. Ya algunas personas aquí ya me comentaban que ya lo tenían, que lo habían comprado y ya lo habían recibido. Yo aún no lo he recibido. Espero que llegue hoy o que llegue el lunes. Es un libro muy interesante, es un poquito más grande que este porque en ese libro hemos incorporado casos reales, aunque hemos cambiado a los personajes y la forma de identificarlo. Pero trae casos reales de la aplicación del contacto cero, trae 3 casos diferentes para que se vea un poco cuando en unos casos la piedra gris funciona y en otros no funciona. Por eso se suele decir que es una técnica un poco polémica porque no siempre produce los resultados que se esperan. Pero bueno, hay casos especiales en los que sí está muy indicada, como este caso de Franci, ¿no? Eleita Zuaiter, la mayoría. Shirley Gómez, es una gran ventaja y un super privilegio tener acceso a toda esta información. Algunas veces, muchas, sabemos que hemos avanzado y crecido al detectar ese maltrato. En otras relaciones es muy triste. Bueno, pero siempre el conocimiento ayuda a saber dónde está uno, saber qué tipo de relación tiene, y también dentro de la información se da información de cómo salir de ahí y cómo superar esa situación. Adrián Villanueva, dicen que los psicópatas no tenemos cura, pero tengo 2 psiquiatras y un psicólogo que creen que sí se puede y se están ocupando con un estudio con medicamentos y terapia conductual. Bueno, adelante, te doy muchos ánimos para que trates de superar esa situación. Diana Números, Vicente, ¿por qué hay mujeres que a las que nos persigue esa gente? Bueno, ahí normalmente cuando una persona es empática, cuando una persona tiene esa facilidad para conectar con otras personas, es una presa fácil de los psicópatas o de los narcisistas, porque precisamente esas cualidades hace que uno rápidamente comparta las visiones que tiene la otra persona, hace que uno entienda con mucha facilidad los sentimientos y emociones de la otra persona, y eso tanto los psicópatas como los narcisistas saben utilizarlo muy bien para manipular a la gente, para controlar, para hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, las respuestas las voy a dar al final, es que ya me pongo a leer y ya empiezo a responder cuando en realidad lo que me gusta es ahora saludar y después ya ir respondiendo a todo el mundo, ir en ese orden, y ahora hablar del tema que nos trae hoy aquí, que es la ley del hielo del narcisista, que es un tipo de manipulación que realmente se practica mucho, tiene unos efectos devastadores, es terrible, produce un dolor y un daño gigantesco, y aunque a veces vemos un poco la versión edulcorada de la ley del hielo, la ley del hielo realmente puede llegar a destruir la autoestima de una persona, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora, termino de saludar. Bueno, Shirley Gómez ya la había saludado, Lourdes García, María Ángeles Pérez, hola, ¿qué tal? Después voy a pasar a la explicación, a la respuesta. Rocío Álvarez, Shirley Gómez, Chile, Marta Hernández Caldera. Todo esto os voy a contestar después, no os preocupéis porque os esté saludando y no esté contestando las preguntas después, y vamos a pasar ya al tema de hoy porque realmente hay muchas preguntas de mucho contenido, de respuestas largas, así que no quiero perder mucho tiempo. Matilde Vicolungo, buenas noches, doctor Antonio. Antes de todo, mil gracias por toda su información. Me ha ayudado mucho a mí y se lo recomiendo a otras víctimas porque la información es la única forma de salir. Efectivamente, muchas gracias, Matilde. Shirley Gómez, es tan hermoso y valioso tener paz, amor, tranquilidad. Vicky Más, buenos días, don Antonio. Hola, Vicky Más. Franci Elena, de nuevo yo, Vicente, el narcisista está en la cárcel precisamente porque abusó del niño. ¿Qué me aconsejas? Bueno, o sea, si abusó del niño, evidentemente no lo vuelvas a dejar acercarse ni a ti ni a tu hijo. Es algo
de ninguna manera. O sea, distancia total, si puede ser, vete a vivir a otro sitio donde no os pueda encontrar, porque si abusó del niño ya yo creo que ahí está todo ya dicho y hecho, ¿no? Ya está todo terminado. Yo creo que eso es lo peor que puede haber, abusar del niño. Además es su hijo, o sea, Clope V, hola desde México, Shirley Gómez, vamos a darle like al vídeo, Francia Elena, Liliana Turche, hola, buenas noches, saludos desde Argentina, amor, saludos desde Mérida, Yucatán. Bueno, después voy a seguir saludando a todas las personas que no he saludado ahora para no retrasar el tema de hoy. Como os había comentado, el tema de hoy es la ley del hielo de los narcisistas. La ley del hielo, algunas personas, yo creo que la mayoría de las personas saben a qué nos estamos refiriendo. La ley del hielo son esos silencios que provoca bien sea el narcisista, bien sea el psicópata. Aunque si habláramos claramente, habría que decir que la ley del hielo en realidad la practicamos todos, ¿no? Porque ¿quién es la persona que en algún momento no ha tenido una discusión y ha estado sin hablar varios días a la persona con la que ha discutido, ¿no? Ese no es un comportamiento correcto, aunque nosotros lo justifiquemos diciendo, no, es que no hablo porque estoy enfadado, es que no hablo porque estoy enojado, pero no, o sea, normalmente cuando uno no habla es porque quiere de alguna forma castigar a la otra persona por esa conducta que la otra persona tuvo, o por algo que dijo, o por algo que no nos gustó, o algún tema, porque lo normal es que si yo tengo una discusión con mi pareja, es que, bueno, puedo tener un primer momento de distanciamiento para enfriar los ánimos, para tratar de calmarme, para tratar de serenarme, pero bueno, para eso es suficiente con que pase de un día para otro. Al día siguiente uno ya está calmado y al día siguiente uno puede ir a su pareja y decirle, oye, si fue uno el que cometió el error, pues decir, oye, perdóname por esto que te dije. Si fue la otra persona, pues decirle, oye, por favor, no me digas estas cosas porque sabes que me molestan, que me duelen y que me hacen daño, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones todos lo hacemos, que intencionadamente prolongamos esa situación de enojo, de enfado, de silencio, de no hablar con la otra persona durante varios días, y estamos varios días enojados con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, no les contestamos a sus mensajes, no les respondemos cuando nos hablan, hacemos como que no escuchamos lo que nos dicen. Eso lo hacemos todos. Lo que ocurre es que lo hacemos de una forma prácticamente involuntaria y es de un plazo muy breve, de forma que nuestra pareja o nuestros hijos comprenden un poco que uno está en esa situación y no le dan importancia, ¿no? O la importancia es mínima. Todo cambia cuando esa técnica se emplea de una forma intencionada para causar daño, para producir la destrucción de la otra persona, para producir la destrucción de la autoestima, que es lo que ocurre cuando son el narcisista o el psicópata o cualquier personalidad tóxica las que utilizan esta técnica. Esta técnica tiene un daño sobre la otra persona gigantesco, sobre todo cuando se utiliza con esa finalidad, con ese carácter de hacer daño y de destruir, de manifestar el dominio, porque la diferencia que hay entre el narcisista o el psicópata y el resto de las personas, o las personalidades tóxicas, vamos a hablar en general, porque también hay manipuladores que sin ser narcisistas también lo utilizan de esa manera, que la diferencia es que en el caso de ellos no es simplemente manifestar un enfado, no es simplemente manifestar una diferencia de opiniones, sino que lo que buscan es causar daño, tomar el control, y que muchas veces esta ley del hielo, este castigo que se inflige a las personas, no está ni siquiera justificado, o sea, ni siquiera ha habido una discusión, simplemente es porque el narcisista de repente encuentra que algo no está como él quiere, que de repente él ve una conducta que no era la conducta que él deseaba que tú tuvieras, o simplemente que ve que tu personalidad es fuerte, que tú tienes unas ideas propias y quiere castigarte por ello. Entonces el narcisista siempre emplea la ley de hielo como una forma de castigo, una forma de humillación, una forma de tomar el control de la situación, de destruir la autoestima de la persona y al final de ir hundiéndola poco a poco en un pozo, entre otras técnicas de manipulación. Una de las más utilizadas es esta de la ley del hielo. Pero vamos a analizar por qué es tan dañina esta ley, por qué esta técnica de manipulación, esta estrategia que sigue el narcisista, por qué produce tanto daño. En primer lugar,
tendríamos que decir porque causa un enorme estrés emocional y traumas. El hecho de que a una persona se la ignore, una persona con la que se tiene una relación afectiva, que de repente no se le preste atención, que de repente no se le haga caso, que de repente eso provoca un dolor en la persona, causa un estrés permanente, porque durante todo ese tiempo en donde no existe la comunicación, en donde está el silencio, una persona vive esa situación en estrés, vive esa situación con nerviosismo, con angustia, me refiero a la persona que lo está sufriendo. Y esa angustia, ese estrés permanente, esa situación de zozobra, de no saber qué es lo que está ocurriendo, de incertidumbre, todo eso va provocando una destrucción de la autoestima y de no saber uno realmente qué está ocurriendo, no saber si va a haber otra consecuencia, no saber si esa persona va a romper la relación con nosotros, no saber si después nos tiene reservado algún otro tipo de castigo. Todo eso va creando una incertidumbre, un estrés emocional, un estrés vital que hace que esa persona vaya sufriendo y se vaya desmoronando. En segundo lugar, porque genera un enorme sentimiento de tristeza. La persona a la que se le aplica la ley del hielo, una de las consecuencias casi inmediatas que ocurre es que le desaparece por completo toda alegría, toda gana de hacer actividades, le desaparece toda chispa, toda proactividad, y lo que ocurre es que generalmente cuando se aplica la ley del hielo son pequeñas depresiones que se van provocando en la persona que con el tiempo y con la aplicación reiterada de esta técnica van produciendo una depresión mayor, van produciendo un decaimiento en el ánimo de la persona, van arrastrando a la persona a la apatía, a la inactividad. Eso provoca un daño enorme porque se están aprendiendo una serie de conductas de respuesta que es ante esa situación deprimirse. Y eso es una conducta que es una conducta aprendida y que después cuesta mucho trabajo eliminar. En tercer lugar, aplicar la ley del hielo a una persona le provoca sentimientos de ira, de miedo, de culpa, una cantidad de emociones negativas que la persona le cuesta mucho gestionar. En primer lugar, le provoca ira porque la persona dice, bueno, pero ¿por qué me está haciendo esto? ¿Qué es la razón que tiene para castigarme de esta manera? ¿Por qué no me habla? Porque, como os comento, en muchas ocasiones se aplica la ley del hielo y la persona que la sufre no sabe por qué se le está aplicando. Simplemente el narcisista, el psicópata, ha decidido mantener silencio por algo que a él se le ocurrió, por algo que él vio, por algo que él pensó, o simplemente por el hecho de hacer daño y de provocar dolor en la persona. En principio nos provoca ira porque no entendemos esa justificación, no entendemos por qué está haciendo eso, no entendemos ese silencio, porque la relación entre dos personas es comunicación. Si no existe la comunicación, no existe relación. Entonces nos provoca esa sensación que no encontramos justificación y la primera reacción, por supuesto, es la ira y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me está maltratando de esta manera? Pero al mismo tiempo también provoca miedo porque tenemos esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la relación? ¿Será capaz de romper por esto que no sé qué es lo que ha ocurrido, pero sé que no me habla? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Será que va a romper la relación? ¿Será? Y claro, cuando una persona ya tiene dependencia emocional de la otra persona, eso le causa inseguridad, le causa miedo, le causa zozobra, le causa dudas y después también provoca un enorme sentimiento de culpa. Porque alguna persona me hablaba de que comentáramos el tema de la culpa que sufren las víctimas de los narcisistas. Este es una de las técnicas que más culpa provoca, más sentimiento de culpa provocan las víctimas, porque la víctima no sabe qué es lo que ha ocurrido, pero siempre al final, como no encuentra ninguna razón, termina pensando que la causa es ella misma o él mismo, la víctima, piensa que él es el causante de esa situación, porque como al narcisista existe esa disonancia cognitiva, se le tiene en un altar, siempre uno dice, bueno, por algo lo estará haciendo, ¿qué será lo que yo he hecho? Y uno empieza a analizar toda su vida y empieza a analizar todas esas circunstancias que han ocurrido justo antes para ver cuál ha sido el desencadenante. Y uno empieza a analizar, dice, ¿será porque he hecho esto? ¿Será porque he hecho esto otro? Y siempre culpándose a uno mismo, siempre pensando que el desencadenante de ese silencio, que el desencadenante de ese castigo que nos están causando, es algo que yo he hecho, algo que he hecho mal o algo que no he hecho, porque a lo mejor él esperaba que yo lo recibiera de tal manera, o él esperaba que yo hubiera hecho tal otra cosa, o esperaba que yo hubiera hecho tal trámite que él me había encargado y que a mí se me olvidó de hacer. Uno empieza a dar vueltas a la cabeza, pero en realidad lo que uno tiene es un sentimiento de culpa que se va arraigando en la persona, porque
Ocurre igual que con el miedo, y con la inseguridad, que es que a medida que se va sucediendo estas técnicas una y otra vez, estas leyes del silencio, estos silencios que se van provocando progresivamente y con mucha frecuencia, lo que ocurre es que se va interiorizando ese sentimiento de culpa, y por eso las víctimas de los narcisistas y de los psicópatas siempre terminan teniendo unas sensaciones de culpa tremendas. Es una de las cosas difíciles con las que luchar, es esa sensación de culpa que tienen las víctimas y que no son capaces de librarse de ella porque sienten que son ellos los culpables de todos los problemas que existen en la relación, y todo eso viene de estas técnicas de manipulación que van inculcando esa sensación de que uno es el responsable de lo que está ocurriendo, cuando uno en realidad no tiene absolutamente nada que ver, y el narcisista en la mayoría de las ocasiones lo ha hecho sin ninguna justificación y sin ninguna razón. En cuarto lugar, todo esto que estamos comentando, estas tres cosas que hemos hablado anteriormente, estos tres efectos, provocan, por supuesto, un tremendo estrés psicológico en la persona. Cuando decimos que estas técnicas son muy destructivas, precisamente son por eso, porque ese miedo, ese estrés, ese sentimiento de culpa, esa zozobra, esa angustia, esa depresión, todo esto son todo cosas negativas que van machacando, atacando a la persona, la van derrumbando, la van hundiendo, y todo eso provoca un estrés psicológico, una carga mental que la persona llega a un momento en que no es capaz de hacer frente. Las víctimas de los narcisistas y de los psicópatas siempre relatan esas situaciones en las que no saben qué hacer, las que se encuentran. Todo esto provoca en realidad indefensión aprendida, indefensión psicológica. Y esa indefensión psicológica se produce por este estrés, porque llega un momento en que uno ya no sabe qué hacer. Uno trata de hacer una cosa y falla, trata de hacer otra cosa y falla, y llega un momento en que no sabe qué respuesta dar. Esto es exactamente lo mismo que los experimentos que se hacían con los perros para causarles indefensión aprendida, que era que podían emitir cualquier respuesta, pero esas respuestas eran inútiles y no tenían ninguna correlación con los resultados que se obtenían posteriormente. Eso mismo es lo que hace el narcisista con las personas, y esta técnica de la ley del hielo es una de las técnicas más destructivas que hay, porque ataca todos esos factores, porque incide en todos esos factores, causando un estrés enorme y una destrucción de la persona terrible. En quinto lugar, todo esto, aunque parezca sorprendente, provoca transformaciones y cambios en el cerebro de la víctima. Una cosa que puede parecer sorprendente, pero siempre hemos hablado, en muchas ocasiones hemos hablado, cómo la parte psicológica termina teniendo efectos en el interior de la mente de la persona, cómo todas estas situaciones terminan alterando los neurotransmisores, cómo las emociones negativas terminan afectando a los neurotransmisores. Pues igual que hemos dicho que las emociones positivas terminan mejorando a la persona, las emociones negativas, como todas estas que hemos ido comentando, terminan afectando a la persona, y se ha comprobado que en la corteza cingulada anterior se producen una serie de transformaciones cuando se aplica esta ley del hielo. Esto se ha experimentado y se ha investigado correctamente, y se sabe que ocurre eso. Por eso, muchas veces cuando la víctima dice es que soy incapaz de salir de esta situación, es que soy incapaz de tomar estas pequeñas medidas que... Se ha apagado la cámara, son incapaces de tomar esas pequeñas medidas, dar esos pequeños pasos de los que estamos hablando, pero en muchas ocasiones eso ocurre porque su mente se ha cambiado, su mente se ha transformado por culpa de todas estas manipulaciones y de todas estas presiones que el narcisista ejerce sobre la persona. Pero en realidad lo que nosotros nos podemos preguntar es que, ¿qué es lo que realmente pretende el narcisista aplicando la ley del hielo? O sea, ¿a dónde quiere llegar? Porque ¿de qué le sirve causarnos todo este daño? ¿De qué le sirve provocar esta destrucción tan enorme sobre la persona? Si tú amas a una persona, si tú quieres a una persona, lo lógico es desear lo mejor para esa persona, desear que le vaya bien, que sea feliz, que esté contenta. Y sin embargo, ¿por qué el narcisista y el psicópata? ¿Por qué actúan de esta manera, causando tanto daño, destrozando tanto a la persona? Pues en primer lugar, porque el silencio
es un instrumento tremendo de manipulación y de castigo. El narcisista, lo hemos dicho muchas veces, no ama a nadie, el psicópata tampoco ama a nadie. Son personajes que están vacíos, que no tienen amor, que no tienen la única finalidad que tienen en su vida es controlar a los demás, sentirse poderosos con esa capacidad que tienen de manipulación y de causar daño, sentir que ellos son tan importantes, tienen tanta capacidad de maniobra que son capaces de provocar el dolor, porque provocar alegría, felicidad, es relativamente fácil con lo complicado que es destruir a una persona, destruir la autoestima, hundir a una persona en lo más profundo. Eso sí es realmente difícil y es donde ellos disfrutan porque eso es lo que les da auténtico poder. La segunda razón por la que lo utiliza el narcisista es porque el silencio es un arma de control tremenda. El silencio puede conseguir cosas que no se consiguen ni con gritos, ni con razones, ni siquiera con la fuerza física. El silencio es tan destructor, tan doblegador de la voluntad, que al final pueden conseguir cosas que de otra manera no pueden conseguir, y entonces se transforma en una de las formas de abuso más potentes que hay, porque les permite a ellos controlar la situación, les permite doblegar a la persona y al mismo tiempo la destruyen, la hunden, de forma que queda a su disposición, queda a disposición del narcisista porque esa persona pierde la voluntad de forma prácticamente completa. En tercer lugar, el aplicar el silencio pretende fundamentalmente anular a la persona y herirla. Porque en el fondo esto que os comento, el narcisista lo que pretende es ir destruyendo a la persona para tenerla a su disposición, para controlarla, para sentirse satisfecho, para sentirse dominador, para tener esa sensación de decir, con esta persona puedo hacer lo que quiero, puedo manejarla como a mí me da la gana porque la tengo bajo mi control, obedece mis órdenes y hace todo lo que yo digo. Si yo quiero que sufra, sufrirá. Si yo quiero que salte, saltará. Si yo quiero que se humille, se humillará. Y esa es la satisfacción que tiene el narcisista, aunque realmente parece enfermizo, realmente es enfermizo, pero realmente así es como funcionan los narcisistas y los psicópatas. También el silencio provoca resentimiento. Siempre hemos dicho que los narcisistas buscan el combustible negativo. El combustible negativo es esa respuesta emocional que da la persona, ese interés o ese afán de resistirse ante la manipulación, lo que hemos dicho que se provoca en un primer momento que esta manipulación, esta ley del silencio provoca la ira. Eso en realidad, la ira, es una de las cosas que más enriquece o que más fortalece o que más satisface al narcisista, porque ese es su combustible negativo. Cuando tú reclamas, cuando tú protestas, cuando te revuelves en contra de esa manipulación, es cuando él se siente poderoso, porque ahí él puede machacarte, puede presionarte. Para el narcisista lo peor que hay es que llega un momento en que tú ya no tengas fuerza ninguna, que ya te quedes absolutamente inane, que ya no tengas ninguna capacidad de respuesta. En ese momento es cuando se produce el descarte, cuando ya saben que no pueden sacar nada de ti. Sin embargo, cuando tú sí tienes capacidad de protestar, de reclamar, por eso siempre decimos que la mejor solución con el narcisista no es confrontarlo, no es enfrentarse con él, no es discutir, porque eso lo nutre. La mejor solución es marcharse, dejarlo solo, que se quede sin nada, que lo pierda todo. Y la única forma de que lo pierda todo, que pierda a su víctima, es marcharse y dejarlo solo. Uno de los fundamentales elementos que utiliza el narcisista para poder aplicar el contacto cero y que tenga su efecto es que tiene tres factores fundamentales. El primero es que las personas en general, como se genera esta dependencia emocional, esta dependencia del narcisista, la víctima necesita la atención del narcisista. Por eso, cuando la persona aplica el silencio, se rompe esa fuente de atención y la persona se siente insegura, se siente que le falta algo, se siente incompleta, porque el narcisista sabe que la atención es una de las necesidades que tiene esa persona. En segundo lugar, que se crea el sentimiento de culpa, que la persona tiene la sensación de que algo se hizo mal. Y en tercer lugar, que tenemos la sensación que nosotros hemos provocado una herida al narcisista, que hemos sido nosotros en realidad los causantes de ese daño que hemos provocado al narcisista.
Todo esto lo que hace es incrementar cada vez más la dependencia emocional. Todas estas ausencias lo que hacen es fortalecer, porque se está produciendo, siempre hemos dicho, la táctica tradicional o el mecanismo que utilizan los narcisistas es el refuerzo intermitente, el estar castigando, castigando, castigando y de vez en cuando dar un caramelo, dar un chuche, dar una cosa buena, mostrarse como eran antiguamente en la época dorada. Ese pequeño refuerzo, esa alegría que te dan de vez en cuando entre tanto castigo, entre tanta humillación, eso es lo que te engancha. Eso es lo que se ha estudiado en psicología reiteradamente, la escuela conductista lo ha estudiado muy a fondo y eso es lo que crea este tipo de adicciones por el narcisista, este tipo de dependencia emocional. Se ha estudiado en diferentes trastornos como obsesivos compulsivos, como en diferentes trastornos se ha observado que este refuerzo intermitente es el arma más potente que hay para crear adicción en las personas. El abusador, el narcisista, disfruta al sentirse con ese poder, al sentirse que es deseado, que es necesitado, que está generando esa necesidad en la persona y por eso es lo que le hace que reiteradamente vuelva a emplear la misma táctica porque está observando esos dependencias, esos incrementos del interés que despiertan la persona al aplicar este tipo de técnicas y después, una vez que termina esa técnica, dar un pequeño premio, dar una especie de agradecimiento, primero te provoca mucho dolor y después viene y te da un dulce, te da un beso, te dice, uy, cariño, pero sin embargo no dice nada del contacto cero, no, o sea, no dice nada de la ley del hielo, no dice nada de por qué estuvo en silencio, no da explicaciones ninguna, porque te quiere dejar en la duda. Fijaros que después de que ocurren estos periodos de ley del silencio, de estarse callado y no decir nada, no pide disculpas ni da ningún tipo de explicación, simplemente continúa con la vida normal. Y ahí normalmente cuando se cierra ese proceso, normalmente suele tener algún tipo de relación sexual, por ejemplo, intensa, que te premie de alguna manera, suele venir y darte un beso, suele traerte algún regalo, pero sin explicación, sin decirte es por esto, es porque hice esto mal, es porque te he castigado. No, simplemente te lo da porque lo que te está dando es un refuerzo que ocurre de una manera intermitente e incontrolada, de forma que tú no sabes cuándo puede ocurrir eso, y eso es precisamente un mecanismo de enganche y de sumisión. Eso provoca que la persona necesite cada vez más de la presencia del narcisista, provoca que se aumente, se incremente esa dependencia emocional que se tiene con el narcisista y crea cada vez mayor debilidad, mayor dependencia en la víctima. Bueno, yo creo es un poco tarde ya, no voy a seguir con el tema porque ahí todavía era un poco más largo, iba a entrar en explicar un poco todos los mecanismos profundos, pero yo creo que eso ya es demasiado técnico y veo que van a ser ya casi las 7:10 y que no nos queda mucho tiempo para entrar al debate y a los comentarios, así que prefiero dejar ahí el tema. Hemos visto todo lo más importante, ahora íbamos a entrar en una explicación un poquitín ya más psicológica, más técnica, pero tampoco tiene mucho sentido porque lo esencial ya lo hemos visto. Así que ahora vamos a pasar, yo creo que es más importante el debate y responder a las preguntas. Así que hay muchísimas y por lo que he visto antes, las que he ido leyendo, la verdad es que hay preguntas de profundidad, ¿no? De bastante calado, que prefiero más dedicar un poco de tiempo a explicarlas. El tema ha quedado en realidad bien revisado, ¿eh? La otra parte era ya muy técnica y muy... A ver, vamos a ver dónde estábamos antes con los saludos. Bueno, aquí ya empiezan las preguntas. A ver. Es que algunos ya le respondí antes. Citro dice, la ley del hielo se utiliza para ignorar a la persona y no darle existencia con el silencio momentáneo o de gran tiempo. Efectivamente, Shirley Gómez, es una gran ventaja y un superprivilegio tener acceso a toda esta información. Sabemos que hemos avanzado y crecido al detectar ese maltrato. Adrián Villanueva, bueno, esto ya lo habíamos visto antes.
Shirley Gómez dice, esas formas de relacionarse tan desagradables, dolorosas y traumáticas nos sirven de espejos, son vitaminas para no volver. Efectivamente, hay que aprender de las experiencias. Es muy importante siempre os comento que hay que ir anotando para tener una idea clara de lo que está ocurriendo. A veces cuando uno está metido dentro de toda la relación es difícil ver con claridad las cosas, pero si uno lo anota, todo eso lo puede revisar una vez que ya está fuera de la relación con más frialdad, con más distancia y darse cuenta de todos estos mecanismos que hablamos de manipulación, de que todas estas cosas que en el mare magnum confuso de la relación con un narcisista a veces es difícil verlo, ¿no? Es difícil darse cuenta de lo que está ocurriendo, hay que coger un poco de distancia o a veces con el tiempo uno va. Por eso hay personas que dicen, después de 30 años me di cuenta, o después de 20 años me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque uno se encuentra tan metido en esa relación, está tan determinada por todo ese tipo de manipulaciones que se suceden, que a veces es difícil darse cuenta. Lourdes, mi problema ya es que jamás puedo platicar con otro hombre, más si es tan amable como lo empezó a ser mi ex. Bueno, también uno debe poco a poco ir reforzando su asertividad, su autoestima y no hay tampoco que renunciar a las relaciones. De hecho, el número de narcisistas es pequeño en comparación con de las personas normales, ¿no? María Ángeles Pérez, doctor, ¿podría explicar las diferencias entre psicópata y narcisista? Mi ex es narcisista el 1 de marzo, tengo un año sin él. Bueno, María Ángeles, enhorabuena por haber conseguido alejarte de él y ya llevar un año, que ya es bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, esencialmente la diferencia entre el psicópata y el narcisista es que el psicópata es un estado de la persona, es algo que se nace con ello, se supone por los estudios que hay alguna diferencia, alguna alteración en el cerebro que provoca esa falta de emocionalidad. Se cree que está situado en una parte del cerebro que se llama la amígdala, que hay alguna alteración que provoca que esa persona carezca de esa emocionalidad. Y sin embargo, el narcisista, los últimos estudios que hay realizados, se supone que, o se entiende, la teoría dice que es porque hay un exceso de protección sobre los niños, lo que da a que se creen unas reglas especiales para ellos, se les permite todo, no se les exige que cumplan con nada, no se les enfrenta a las frustraciones de la vida diaria, no se enfrentan a las dificultades, y esto hace que realmente el niño empiece a sentirse un poco superior, empiece incluso controlador de sus padres, empieza de niño ya a manipular a sus padres, consigue lo que quiere de ellos por medio de la manipulación. La escala de valores que se le enseña es una escala totalmente errada porque puede conseguir las cosas sin esfuerzo, sin hacer absolutamente nada, no tiene por qué responder ante nadie de las cosas que hace, y todo eso va creando una forma de educación, de crianza, de desarrollo, de valores y de principios que cuando sea adulto va a hacer que sea narcisista, que entienda la vida como que él está por encima de los demás, que él tiene unas reglas particulares por las que regirse, que toda la gente está a su disposición como estaban sus padres para cumplir todo lo que él desea, y eso lo transmite hacia las personas que le rodean, pero además es que el narcisismo, a medida que va pasando la edad, el narcisismo se va incrementando, uno va reafirmándose en esa creencia que tiene y bueno, llega al extremo de lo que estamos viendo cada día de que ocurre con los narcisistas, ¿no? Es un poco diferente del psicópata porque el psicópata es algo que ya se nace con ello. Al mismo tiempo, en general, se dice que la psicopatía no tiene cura, precisamente porque es un problema en una parte del cerebro. Sí se puede moderar, por supuesto, una persona puede racionalizar esa situación y puede moderar esas conductas. Existen grandes personas, de hecho recuerdo un caso de un doctor, un psiquiatra, que descubrió que él era psicópata cuando estaba pasando los test a personas para descubrir psicopatía y se lo pasó a sí mismo, ¿no? Y de repente respondió, al principio no se lo creía, pero realizó más estudios y descubrió que él era psicópata también. Lo que ocurre es que al haber nacido en una familia muy correcta, con una educación muy correcta, una educación de mucha calidad, al final esa psicopatía quedó oculta y esa enseñanza o esos valores que le habían inculcado dominaron sobre esas tendencias de la psicopatía. Por eso que la psicopatía en algunos casos también puede controlarse en esos casos. Claro que existe desde niño una educación especial, una educación muy centrada en los valores, en el respeto por los demás, en todas esas cosas. En cambio, el narcisista es una conducta que es aprendida, con lo cual, lo que decimos siempre, todo lo que se aprende, se desaprende, con lo cual el narcisista podría curarse de su trastorno, podría solucionar su trastorno, pero claro, el problema es que para eso hay que querer.
El problema de todos los trastornos psicológicos es que los trastornos psicológicos, a diferencia de los trastornos médicos, en donde te dan una pastilla y se te cura el virus que tengas o te hacen un tratamiento y se soluciona tu problema, en el caso de la psicología no es así. En el caso de la psicología requiere la voluntad decidida de la persona, porque fundamentalmente se basa en el esfuerzo de la persona para poder superar el trauma. Si la persona no quiere, ya sea una persona que tenga una depresión, ya sea una persona que tenga una distimia, ya sea cualquier problema psicológico que se presente, si la persona no pone todo su empeño en solucionarlo, no lo va a solucionar, porque no existen las pastillas. De hecho, existe mucha polémica sobre la medicación en los trastornos psicológicos, porque la medicación en un momento puede ser útil para controlar unos síntomas rebeldes que se resisten, pero a largo plazo no tiene ninguna finalidad, porque mientras la persona no solucione esos problemas conductuales que tiene, con la medicación lo único que se hace es encubrir el problema. Si una persona tiene una depresión que está generada posiblemente por el ambiente en el que está, por el tipo de vida que tiene, por las relaciones que tiene, y nosotros lo que hacemos es darle pastillas constantemente para subirle el estado de ánimo. Mientras les demos las pastillas, por supuesto, le van a subir el estado de ánimo de una forma química, pero en el momento en que dejemos de darle esas pastillas, automáticamente va a volver a su antigua realidad, que es ese mundo en el que se está moviendo y es el que le provocó la depresión, y va a volver a estar en la misma situación. Con lo cual, ¿cuál es la solución para la depresión? En este caso que estoy citando, pues sería analizar, estudiar ese entorno en el que está, y la persona tiene que ponerse proactiva, tiene que ponerse en marcha para tratar de solucionar eso, para dar vuelta a esa situación en la que se encuentra. No sirve de nada todo el tratamiento médico. El tratamiento médico, ya digo, o psiquiátrico o de medicinas, de química, sirve en un momento determinado, en un momento puntual. Si una persona, por ejemplo, tiene crisis de ansiedad graves, pues en un momento determinado nos puede permitir que esa persona se relaje para que enfoque el tratamiento psicológico de una forma más normal, ¿no? Que lo pueda hacer con tranquilidad. Pero claro, una vez que empieza a funcionar el tratamiento psicológico, hay que ir reduciendo esos medicamentos hasta que desaparezcan, porque si la persona no se enfrenta sin ningún tipo de medicamento al trastorno que tiene, no lo va a poder solucionar. Bueno, seguimos adelante. Bueno, ya sabéis que yo me enrollo y soy capaz de ir pasando de un tema a otro sin mayor problema, Y al final termino hablando de algo muy diferente de la pregunta, porque aquí en realidad era la diferencia entre psicópatas y narcisistas. Shirley Gómez, muchas gracias por compartir esos conocimientos. Chile, es recomendable el contacto cero con un hermano, noté que es narciso, con doble familia y se enardece con las opiniones que no le apoyen. Por supuesto que sí. Bueno, a ver, depende un poquitín qué relación tengas tú con la familia. Si para ti el hacer contacto cero con un hermano te va a provocar un trastorno enorme, te va a enfrentar con el resto de tu familia, va a provocar que, pues a lo mejor aquí lo que debes es aplicar la piedra gris. He comentado que hemos sacado el libro de piedra gris precisamente esta semana, que es una técnica muy indicada para ese tipo de cosas, en donde uno puede mantener una distancia relativa con el narcisista y solamente va a confrontarse con él en determinadas circunstancias. Entonces está perfectamente indicada la técnica de la piedra gris. Entonces, en este caso, si puedes hacer el contacto cero, que es alejarte definitivamente y no tener jamás, nunca más una relación con esa persona, pero claro, siendo un hermano eso es difícil, ¿no? Porque en algún momento hay reuniones familiares donde os vais a encontrar y tú no puedes dejar de acudir. Con lo cual yo te recomiendo que en vez de aplicar el contacto cero, apliques la técnica de la piedra gris. Ya te digo que tienes a tu disposición el manual que he publicado esta semana en Amazon, donde lo puedes comprar tanto en tapa blanda como en ebook. Marta Hernández Caldera, buenas noches desde México. Tengo un hijo que está casado con una mujer completamente narcisista y no sé cómo puedo ayudarlo. De antemano, muchas gracias por su atención. Bueno, Marta, no me das mucha información sobre el tema. No sé si tu hijo está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, si vive engañado, no sé, pero de todas formas, en estos casos, quien tiene que hacer algo
y esto es general para todos los casos que sean parecidos, quien tiene que hacer algo es tu hijo, quien tiene que darse cuenta de la situación es tu hijo. No sirve de nada que tú intervengas y que tú trates de meterle ideas en la cabeza, que tú trates de decirle tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, eso no sirve de nada. El caso es que él se dé cuenta, tú lo que tienes que hacer es estar a su lado, decirle para lo que necesites, yo estoy aquí, cuando quieras hablar conmigo estoy aquí, si en un momento determinado decides irte y necesitas una casa, tienes mi casa, si necesitas dinero y yo te puedo ayudar, aquí tienes mi dinero para que puedas iniciar una nueva vida, pero nada más. O sea, no puedes ni siquiera ir y decirle que su mujer es narcisista, por ejemplo, porque eso es algo que se tiene que dar cuenta él. Tú lo máximo que puedes hacer es hablar sobre determinadas cosas que ocurren y decirle, oye, pero ¿y por qué te hace esto? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué estás triste? ¿Y por qué? No sé, disimuladamente tratar de que tu hijo reflexione, haga una especie de introspección y analice su relación y analice la situación en la que está y que se vaya dando cuenta, pero nada más. Si intervienes va a ser peor porque tu hijo se va a poner en contra de ti y entonces va a quedar completamente aislado, va a quedar a disposición de su mujer narcisista, ¿no? Matilde Vicolungo, buenas noches, doctor Antonio. Antes de todo, mil gracias por toda su información, me ayudó mucho a mí y se lo recomiendo a otras víctimas porque la información es la única forma de salir. Shirley, es tan hermoso, valioso tener paz, amor, tranquilidad. Vicky más, buenos días. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes. Amor, saludos desde Mérida, Yucatán, muy bonito, Yucatán, Mérida, ciudades preciosas. Ivonne R. Castro M, saludos del Estado Plurinacional de Bolivia. Salir de esa relación tóxica me llevó años, pues enhorabuena, Ivonne, si has conseguido salir y has conseguido rehacer tu vida, ahora tienes que tratar de disfrutar y recuperar todo eso que te has perdido durante esos años de relación triste. Shirley Gómez, ahí nos presenta unos planetas. Ellen Carías, buenas noches, doctor Antonio, saludos. Martal González, es ignorar a la persona. Mabel, buenas noches desde Argentina. Martal, pero cuando no hay un porqué que se les ignore es algo desconcertante, efectivamente. Brenda Lee, hola, buenos días, con su cafetito. Leti M, doctor, el narcisista me dejaba de hablar por meses, eso me lastimaba mucho, pero después lo disfrutaba, pues su silencio me ayudaba a estar tranquila y en paz. Hace 2 años la abandoné. Bueno, Leti, has tomado la decisión correcta. Aquí tenemos un ejemplo de esta ley del hielo que la aplicaban durante meses. O sea, imaginaros la destrucción tan enorme que provoca eso hasta que, bueno, ella acertadamente reaccionaba, procesaba toda esa situación, se daba cuenta de esa situación en la que se encontraba y al final terminaba disfrutando del silencio. O sea, aquí el narcisista evidentemente se equivocó en alargarlo tanto plazo porque te dio la oportunidad de reflexionar con tranquilidad y darte cuenta de esa situación en la que estabas. Pero muy bien por tu parte por tener esa tranquilidad y esa calma en el espíritu para afrontar la situación. María Ángeles Pérez, es muy doloroso ser ignorado y a veces sin entender cuál es el motivo. Efectivamente. Matilde Vicolungo, doctor, me pasaba con mi exmarido, trataba de imponerme la ley del hielo, pero yo lo ignoraba y de forma instantánea cambiaba la cara y actitud. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente veía que no le funcionaba. O sea, no siempre la ley del hielo funciona. Depende de la persona con la que la aplicas. Si la persona con la que la aplicas al final resulta que no le hace efecto porque es una persona con una autoestima fuerte, es una persona con carácter, es una persona con una personalidad segura, pues si tú eres una persona segura y con mucha autoestima, alguien te aplica la ley del hielo y tú le dices, bueno, pues como dice la canción de Celia Cruz, que lo aten a una cometa y que le corten el hilo, ¿no? Si lo mandas a paseo, si tienes esa capacidad, no tienes dependencia emocional, porque normalmente el narcisista cuando aplica esto es porque sabe las armas con las que juega, sabe las dependencias que tú tienes, cuando lo haces para provocarte daño. Si resulta que aplicando la ley del hielo no te provoca daño, pues se va a dar cuenta y rápidamente va a cambiar y va a buscar otro tipo de manipulación, ¿no? Lorda Poe, después de sufrir años con mi ex, a mi nueva pareja se lo hice, pero después me he dado cuenta que tenía unos prontos y me gritaba y me dejaba temblando. Rosa María Rubio, buenos días Antonio, mi hermano es narcisista y me ha denunciado utilizando a mi madre para echarme de la casa familiar. Bueno, eso ya es un tema
legal pero bueno, eso tienes que verlo. A lo mejor es que a ti te conviene realmente irte de la casa, ¿no? Porque si tienes esa situación en donde no estás a gusto, en donde no estás, muchas veces nos aferramos a la idea de la familia, a la idea de mantener eso, una vivienda o mantener, y a veces vale más gastar dinero en pagarse un alquiler en otro sitio y vivir tranquilo y relajado. Pero bueno, eso es algo que tú tienes que analizar en tu situación. A lo mejor tú puedes denunciar al narcisista y conseguir echarlo de la casa, pero bueno, eso tendrías que verlo tú e incluso consultarlo con un abogado, a ver si puede hacerlo o ver qué opciones tienes. Mar, primero te dan una bomba de amor y luego para que te confundas se va, hace como que si no te conociera y piensas le hice algo malo. Bueno, ahí concretamente lo que estás hablando es del ghosting, que es un poco parecido a la ley del hielo. El ghosting consiste en que simplemente desaparecen, que se van. No es que se queden en silencio y no te hablen y está él ahí presente, ¿no? Sino en que se va. Luego me triangulaba haciendo caso a otros y yo como si no existiera. Bueno, ahí está utilizando toda una serie de técnicas de manipulación para tratar de doblegarte y de romper tu resistencia. Siempre en estos casos lo mejor es irse, no estar en esos juegos de que te trato de manipular. Claro, irse si uno puede, o sea, si uno no tiene dependencia emocional, si no tiene dependencia económica, si no es... A veces es muy fácil decir haz esto o haz lo otro, pero después es difícil dar el paso, ¿no? Rosa María Rubio, estoy haciendo la ley del hielo para no darle combustible. ¿Está bien? No, no está bien. No podemos utilizar nosotros manipulaciones, a no ser que tú seas narcisista, ¿no? Que no podemos nosotros utilizar manipulaciones. Si tú lo que te das cuenta, que estás con un narcisista y que la situación no es la correcta, estás diciendo que lo haces para no darle combustible, estás suponiendo que él es narcisista, que tu relación no es buena, que no eres feliz, que tienes una situación de tensión, bueno, lo que tienes que hacer es terminar la relación, no seguir en esa relación, pero el hecho de que tú trates de manipularlo a él, no creo yo que te vaya a ayudar en nada. Él va a tratar de contestarte, aparte del narcisista, cuando tú intentas manipularlo a él responde con la ira narcisista, responde alterándose, responde tratando de... porque ellos quieren tener el control, va a responder mucho más fuerte si es narcisista, ¿no? Liliana Turchi, hay que ser más inteligentes que ellos, en el fondo son unos niños rotos y nada nos debe extrañar ni lastimar. Eso aprendí de mi experiencia, ignorarlo es lo peor que se les puede hacer. Sí, pero o sea, lo correcto es marcharse, lo correcto es terminar con la relación. Si tienes una relación que no funciona bien, donde estás con una persona que lo que tratas de manipularte, de controlarte, de humillarte, de dominarte, no sé, ¿qué haces ahí? O sea, termina esa relación y inicia tu vida, que es difícil, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero son pasos que tenemos que dar obligatoriamente. Yadira Ramos, exacto, haces bien en no hacerle caso. Perla Gil, mi ex era terrible, me invisibilizó y me congeló como quiso. Ahora bien, el día le hice lo mismo y me dijo, no, a mí no me haces esto lo hago yo, no vos. Bueno, claro, porque se dio cuenta de que tratabas de contestarle. Pero bueno, Perla, dices que es tu ex, o sea, realmente has hecho lo correcto, que es irse, ¿no? Que es alejarse de esas personas. Melina, doctor, ¿cuánto tiempo puede durar la ley del hielo? Aprovecho para saludarlo desde Argentina. Bueno, pues hemos visto un caso ahí que comentaba que durante meses estaba sin hablarle, ¿no? Puede ser desde unas horas, unos días, que eso depende un poco del tipo de relación que se tenga, de cómo sea cada narcisista, pero ya te digo que hasta meses pueden estar sin hablar, ¿no? Marcelo Arias, por cuanto el narcisista se lo descubre que está teniendo relaciones sexuales con otras personas, dan vuelta la culpa y te dicen te perdono por pensar mal de mí. ¿Eso es gaslighting? No, eso simplemente es tratar de culpabilizarte a ti por lo que ellos hacen. Tratan de... bueno, gaslighting podría ser, ¿no? Pero gaslighting, sí, podría ser que traten de... Lo que pasa es que el gaslighting es cuando... sí, bueno, podría ser, sí. Que tratan de una situación que es evidente, que es obvia, tratan de hacerte ver que no es cierto, que eso no está ocurriendo. Podría ser. Pero sobre todo yo creo que tratan de volcar la culpa sobre ti para que tú no los acuses a ellos, para que al final tú digas, bueno, ¿será que yo he fallado en algo? ¿Será que yo no estoy haciendo lo que debía hacer? ¿Será que no le estoy dando todo el cariño que él espera de mí? ¿Será que no se siente completo en su relación sexual? Bueno, siempre provocan esa sensación de forma que lo que hacen es sentirte a ti culpable de lo que están haciendo ellos, ¿no? De que al final tú eres el responsable. Se ha apagado la cámara. Bueno, esto quiere decir que ya se nos está acabando el tiempo.
Clope V, mi madre narcisista, está más tiempo con mis hermanos, que son monos voladores, y solo me habla para sacar información o para hablar con mis hijos, y conmigo casi nada. Bueno, ya tu caso con tu madre ya lo hemos visto en varias ocasiones. Yo lo que te recomendaría era que trataras de alejarte un poco de ella, porque si ella controla a tus hermanos y eso realmente, y trata de sacarte información, o a través de tus hijos también, y después utiliza esa información para hacerte daño o para tal, yo creo que en este caso es uno de los que está muy indicado el aplicar la piedra gris, ¿no? Porque es distanciarse de tu madre, obligatoriamente tienes que mantener relación con tu familia, no puedes, porque también están tus hijos, están otras personas, entonces uno no puede romper, o bueno, sí se puede romper, pero no todo el mundo está dispuesto a romper definitivamente con la familia, así que en esos casos está muy indicado aplicar la piedra gris. Mar, exactamente, Perla, también me pasó con mi ex narcisista, decía: yo mando en la relación, a mí no me haces esto, solo yo puedo hacerlo. Bueno, veo que en muchos casos habláis del ex narcisista, lo que quiere decir que esa relación ya se terminó. Lo que hay que tener cuidado es que si iniciáis una nueva relación no vuelva a ocurrir lo mismo, que hayáis aprendido de esa experiencia que tenéis, que pongáis unos límites claros, con asertividad, Bueno, aprovecho antes de terminar para comentar que tenemos un taller que va a empezar a primeros de marzo, que va a tratar sobre asertividad, sobre autoestima, sobre desarrollo personal. En principio vamos a comenzar con 5 personas, con una entrevista personal una vez al mes con cada persona por videoconferencia, con vídeos exclusivos para este taller, semanales, con la tarea o el ejercicio que vamos a practicar durante esa semana, el objetivo que vamos a poner para esa semana, para cada semana. El taller va a durar unos 6 meses aproximadamente, con periodicidad mensual, de forma que cada persona puede ir teniendo cada mes, si desea, y si quiere dejar el cursillo puede dejarlo cuando quiera, con contacto casi diario a través de correo electrónico. Las personas que estén interesadas, la verdad es que ya hay bastantes personas inscritas, pueden hacerlo dirigiéndose a antoniodevicente24@gmail.com, el mismo correo en el que pedís los libros que queréis que os enviemos dedicados. Vamos a ir seleccionando por el orden en que se vayan inscribiendo. A todas las personas que se vayan inscribiendo sin ningún compromiso ya les vamos a ir informando de cómo va evolucionando el programa, y bueno, hay aquellas personas que tengan curiosidad o interés por este taller, pues pueden dirigirse a este correo y a partir de ahí ya les vamos a ir informando. Lourdes siempre tratan de fastidiar. Ejemplo, me preguntaba qué horas de comer, le decía el menú y decía: ¿qué harás de comer? Le decía el menú y decía: eso no me gusta, y el otro día me decía lo que hiciera, que era, bueno, que era su plato favorito. Bueno, es exactamente, es un poco... Bueno, yo creo que ya tenemos que terminar. Han quedado todavía un montón de preguntas. Sí, la verdad es que han quedado muchas preguntas sin responder. Ya hoy es viernes, estaremos el lunes ya próximo. Todas las personas a las que no he alcanzado a responder podéis venir el lunes, me hacéis la pregunta de nuevo sin ningún problema, aunque sea del tema de hoy o el tema que sea, no hay ningún problema y trataremos de responderla. Hoy por la noche tenemos otro directo a las 9 de la noche. Si alguna persona, yo siempre hablo en hora española, podéis hacer la traducción a la hora de vuestro país. Si alguna persona está interesada en participar a las 9 de la noche, el formato de por la noche es un poquitín diferente, porque suelo poner un vídeo grabado en vez de hacer yo una exposición directa. Pongo un vídeo grabado y después seguimos con el debate tal como hacemos hoy, como hacemos ahora. Y bueno, lo hago porque a esa hora ya estoy muy cansado, ya no tengo energía para volver a hacer otra exposición. Así que las personas que estén interesadas en participar a las 9 de la noche, hay bastantes personas que ven los dos directos, pues ya sabéis que estáis invitados y lo mismo. Bueno, voy a saludar por aquí a algunas personas que no había saludado. Alberto, hola. María Robles, Mar, Margarita Ura, Elen Carías, Eli Sumundo, Laura Jorritma, que no la había saludado, hola, buenos días. Silva del Olio, Alberto, Vega, Joelca, Alejandra Escalante, Megali Cadillo, Silvia del Olio, Marta Pereira, Marta Hernández, Joelca,
Carmela Arriagada, Camacho González, Reinalda Rodríguez. Bueno, ahora se han saltado aquí muchísimos mensajes más. Bueno, muchas gracias a todos, ya no me queda tiempo para seguir conversando. Los que queráis estar por la noche, y si no, os veré el lunes por la mañana. Que tengáis todos un fin de semana muy bueno, maravilloso, que disfrutéis. Si estáis en una situación difícil, pues tratar de llevarla lo mejor posible, aprovechar el fin de semana para hacer introspección, para analizar, para trabajar un poquitín sobre esa situación, las personas que están en una situación difícil, para ver un poco, tratar de ir viendo salidas, coger ánimo, coger energía y fuerza para poder hacer frente. Así que muchas gracias a todos, que tengáis un buen fin de semana, un abrazo muy fuerte y que seáis realmente muy felices.